Bienvenidos a los diálogos Marqués de Oliva. Hoy vamos a hablar de biodiversidad y los nuevos retos que se han planteado en el COP28. Nada mejor para conocer la biodiversidad que las personas que hoy nos acompañan, con las que ya llevamos un buen rato dialogando. He intentado que habláramos de fútbol, pero no ha habido manera. Llevamos ya 30 minutos de diálogo y os voy a presentar lo primero. Voy a empezar, por ejemplo, con Irene Aguiló Vidal, ingeniera de montes, doctora en planificación física y ordenación del territorio y directora general de biodiversidad y gestión forestal de la Comunidad de Madrid. Buenos días, Irene, bienvenida. Muchas gracias. Juan Luis Pozo Calderón, director de sostenibilidad corporativa de la empresa Global Onion y experto en análisis de riesgo del cambio climático. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Yo tutearé a todos. Susana Montero, bióloga y responsable de educación del Acuario de Sevilla, con una trayectoria bestial en la biodiversidad también, entre el Oceanographic de Valencia y ahora el Acuario de Sevilla. Bienvenida. Muchas gracias. Y para moderar el debate, hoy me he reforzado y me acompañan dos personas, moderadora y ponente, las dos cosas. Mi amiga Paloma Fra, licenciada en Derecho y Relaciones Internacionales, CEO de Unity Eurofinance, de Biocarbon State, Water Economics y experta en sostenibilidad. Bienvenida, Paloma. Muchísimas gracias. Y por supuesto, José Sánchez, mi compañero, abogado, periodista y experto en sostenibilidad y energía del Grupo Mercados. Buenos días. Encantado de estar aquí. Bueno, ahora sí podemos dialogar y extender más lo que estábamos haciendo hace unos minutos. Bueno, yo quería empezar diciendo que, aplaudiendo la gran biodiversidad que tenemos en España. En España tenemos la gran suerte y sobre todo la inmensa responsabilidad de tener uno de los patrimonios naturales más ricos y diversos de toda Europa y de todo el mundo. Un gran patrimonio natural salvaguardado por la mayor red de áreas protegidas de Europa, más de 1.600 espacios que cubren una tercera parte del territorio español. Dentro de España, dentro de nuestras fronteras, tenemos el 85% de las plantas conocidas de la Unión Europea y el 50% de la fauna. Entonces, con estas cifras es fácil hacerse una idea de la importancia de la biodiversidad que hay en el Estado español. Pero claro, la biodiversidad es una palabra muy manida. ¿Qué te parece si empezamos preguntando qué es la biodiversidad? ¿Qué es la biodiversidad? Ahí es donde iba. Pues entonces, por ejemplo, Irene... Pues la biodiversidad, facilito, es la variabilidad de organismos vivos de todas las clases. Entonces, contempla un poco tres partes, o se mide con tres componentes. Uno es la variedad de especies, otro es la variedad genética en la especie y otro es los ecosistemas, la variedad de ecosistemas, ¿no? Entonces es un poco, por decirlo a los jóvenes empresarios a los que os dirigís, ¿no?, es el termómetro que mide un poco la salud de la vida en el planeta, ¿no?, por contarlo facilito. Bueno, yo, como vamos a ir para no pisarnos todos, la biodiversidad, la parte más importante es que lo que no entendemos desde fuera muchas veces es que la biodiversidad se compone de unas líneas que hay una interacción total entre todas las especies, entre todos los servicios ecosistémicos y entre todos aquellos recursos naturales que le dan soporte vital, y que a veces nos creemos que la biodiversidad es que tengamos muchísimas especies. No, es que esas especies dependen unas de otras y si desaparece una puede romperse toda la cadena. Y eso es un poco la parte que muchas veces cuando hablamos de biodiversidad no remarcamos. La dependencia absoluta de la totalidad de las especies en toda la jerarquía que tenemos que mantener para poder seguir siendo, en este caso, un planeta vivo y poder seguir evolucionando. Para mí me parece muy importante que remarquemos también cuál es el valor de la biodiversidad, porque muchísimas veces no se remarca y esto parece que el agua la tenemos gratis, parece que la polinización la tenemos gratis y no le damos ninguna importancia a los recursos que tenemos. Según una estimación de la COP, 44, la biodiversidad supone 44 billones anuales para los sectores económicos. Sin biodiversidad perderíamos la mayoría de las empresas que existen en este mundo.
Claro, porque la biodiversidad al fin y al cabo es lo que sustenta la vida. O sea, sin biodiversidad no hay vida. Nosotros nos alimentamos de especie, los productos los conseguimos de los recursos naturales en una gran mayoría. Entonces, la biodiversidad en realidad es lo que nos mantiene vivos. Y algo que me gusta a mí siempre añadir en esta relación que también ha dicho Juan Luis es que también nosotros formamos parte de la biodiversidad, porque parece que cuando se habla de biodiversidad es como las especies están fuera de nosotros, no, o sea, nosotros somos una especie más dentro de esa biodiversidad. Entonces, en esas relaciones también está la relación con el ser humano, no solamente la relación con el ecosistema natural. Parece que siempre que hablamos de biodiversidad en nuestra cabeza aparece el ecosistema natural dibujado y las especies que viven allí. No, no, es que también es la relación de esas especies con un entorno urbano, porque hay mucha biodiversidad en las ciudades y también con nosotros mismos, ¿no? Y con todas nuestras actividades. O sea, que al final la biodiversidad, nuestra actividad también depende de la biodiversidad y está relacionada en esa... Incluso la evolución de muchas especies ha cambiado en función a actividades humanas, como incluso plantas, que sabéis que se han modificado, ¿no? con el paso de la actividad humana. Entonces, es la relación entre los ecosistemas, las especies, pero el ser humano está dentro de toda esa relación. Sí, hablábamos hace unos minutos, antes de empezar el diálogo, de las lagunas, que aquí tenemos varias comunidades representadas, las lagunas que estáis trabajando en Valencia, en la Comunidad de Madrid. O sea, ahí es donde podemos trabajar muy bien, ¿no? Bosque metropolitano, que es una cosa que conocemos muy bien, el Arco Verde, por ejemplo, que estáis haciendo en Valencia. Bueno, pues en Valencia estamos haciendo muchas cosas porque este año es la Green Capital, ¿no? Pero principalmente nosotros, digamos, dentro de ese ecosistema, estamos desarrollando dos actividades. La que desarrollamos en el Oceanográfico de Sevilla, de Valencia, y la que desarrollamos en el Acuario de Sevilla, pero en el caso de Valencia, pues en el Oceanográfico tenemos una función primordial, que es la preservación de esa biodiversidad, pero sobre todo la investigación sobre esa biodiversidad para reintroducir y recuperar todas esas especies que se están perdiendo, de las que dependen otras miles de especies. Y, por ejemplo, la lucha contra la emergencia climática, nosotros estamos haciendo un proyecto tremendo de recuperación de lo que es la posidonia del Mediterráneo. El Mediterráneo está adquiriendo una temperatura totalmente desproporcionada. Este año ha estado a una media de temperatura que ha llegado a los 33 grados y una media de 27 grados, por poner un ejemplo un poco solamente muy significativo de por qué se afecta a la biodiversidad. Nosotros, cuando empezamos la labor en el Oceanográfico, pues teníamos allí una serie de máquinas para mantener lo que es el soporte vital de todas esas especies que tenemos allí, y en el año 2003 la temperatura media de la que captábamos el agua del Mediterráneo era 12,4 grados. Ahora hemos tenido que realizar una inversión de 12 millones de euros para cambiar esas enfriadoras, para mantener ese soporte vital, porque la temperatura media con la que estamos captando el agua está en 24,8 grados. Eso es el ejemplo de por qué se está afectando a la biodiversidad. Ese es el mayor. ¿Y qué estamos haciendo? Pues intentar recuperar esas especies, adaptarlas y reintroducirlas. Eso es la principal. Sí, bueno, nosotros trabajamos, por un lado, en la mejora de ecosistemas concretos, por ejemplo, los humedales. También trabajamos nosotros en zonas húmedas en la Comunidad de Madrid. ¿Qué hacemos ahí? Mejoramos el ecosistema para el aumento de esa biodiversidad. Entonces, favorecemos distintos tipos de hábitats para las distintas especies que pueden ser especies potenciales de ese ecosistema, ¿no? Eso, por un lado, lo hacemos en humedales, lo hacemos también en terreno forestal, que, ojo, el terreno forestal no son solo los bosques. Tenemos dehesas, tenemos prados, tenemos miles de hábitats dentro de lo que es terreno forestal. Trabajamos en esos hábitats y en esos ecosistemas concretos, y además en el marco de un programa, que es un programa que tiene varias líneas de actuación, pero van todas dirigidas a la consecución de hacer esos terrenos forestales más sostenibles y más resilientes, ya para adaptarse un poquito a estos cambios globales que sufrimos, ¿no? Y lo hemos metido bajo un paraguas que llamamos Activa Montes, ¿no? Entonces, bajo ese paraguas hacemos varias cosas. Hacemos selvicultura, que nuestros montes están muy abandonados, son montes que como no tienen un aprovechamiento rural, porque hay un abandono rural en Madrid evidente, pues entonces se han ido llenando de leña y de biomasa, y entonces llega un momento que al final el ecosistema no evoluciona, por un lado, y por otro lado tenemos un riesgo de incendios tremendo, ¿no? Y no permitimos, por ejemplo, que sean buenos sumideros de carbono, porque no es un ecosistema sano.
Entonces trabajamos en eso, que es por un lado silvicultura, trabajamos por otro lado en el aumento de la diversidad de especies, porque tenemos bastante terreno monoespecífico, tenemos mucho pinar que hay que enriquecer, tenemos algunos ecosistemas que deberemos ayudar a que evolucionen, ¿no?, en su óptimo potencial. Y trabajamos por un lado en esos ecosistemas y luego por otro lado en la conectividad de esos sistemas, pensando sobre todo en las especies de fauna. Ahí está Arcoverde, que es por lo que me preguntabas. Arcoverde es fundamentalmente un proyecto de conectividad para crear corredores ecológicos de especies, para favorecer polinizadores, para favorecer todas esas especies que hemos dicho que son tan importantes, ¿no?, para la biodiversidad y para la sostenibilidad luego de los ecosistemas. Nosotros estamos trabajando fundamentalmente en varias comunidades autónomas muy rurales, que son Castilla-La Mancha, Extremadura y próximamente empezaremos en Castilla y León. Nosotros nos enfocamos en sistemas adhesados, no solo las dehesas, sino fresnedas y demás. Y lo que intentamos hacer es, con una colaboración con la academia, estamos intentando reconocer las hectáreas de gestión mejorada, que quiere decir hectáreas que gestionan tipo mosaico, que gestionan múltiples árboles, pero también múltiples animales, con el objetivo de intentar que haya una recuperación del suelo, porque esto es una de las cosas importantes que tenemos que hablar, la recuperación del suelo. España está perdiendo calidad de suelos enormemente, para que haya una recuperación también del agua y que podamos recoger agua de mejor manera, y sobre todo para reconocer el papel que hace la población rural en su custodia del territorio, en el cuidado y mantenimiento de esas zonas que son riquísimas en naturaleza, que son las que nos hacen ecosistemas únicos, pero que sin población rural, si no podemos gestionar como pasa en la Comunidad de Madrid, va a ser imposible, porque llegará un día que se quemará todo y que perderemos todos los recursos. Entonces trabajamos fundamentalmente en promover una gestión en hectáreas basado en un sistema mosaico con multitud de productos y servicios ecosistémicos. Que ojo, que eso no es un gasto, que genera ingresos, que los aprovechamientos forestales y de muchos territorios, de pastos, por ejemplo, en el caso, generan ingresos. O sea, que simplemente es un tema de planificación y conocimiento, por supuesto. Ahí entraría mucho la colaboración público-privada, ¿no? Por supuesto. El apoyo a las empresas, a los ciudadanos. Por supuesto. Hombre, la colaboración público-privada surge como una figura que potencia que yo, que tengo en este caso un compromiso fundamentalmente desde el punto de vista de responsabilidad social corporativa, yo me asocio con la administración para invertir correctamente esos recursos que voy a destinar. Evidentemente, en todas las colaboraciones público-privadas puede haber algún tipo de retorno, algún tipo de, digamos, de reinversión, pero que fundamentalmente es hacer las cosas de forma correcta. La colaboración público-privada donde se equivoca es cuando consideramos que lo único que estamos haciendo es convertir una operación en una, digamos, búsqueda de retorno. No, yo hago una colaboración público-privada pues para conseguir de alguna forma invertir correctamente unos recursos que me he comprometido socialmente a invertir. Y me apoyo en la administración pues para invertir esos recursos. Pero ahí, claro, estarías hablando más bien de altruismo, más que de una operación No, porque te he dicho comercial. que podría haber un retorno. Es decir, por entenderlo de alguna manera, no, al final los sistemas tienen que ser autosustentables en el tiempo. El concepto de autosustentable es que yo consiga que ese retorno lo invierta en que siga siendo sustentable. El problema está cuando yo mi compromiso social lo convierto solamente en la búsqueda de ese retorno. Eso es cuando deja de ser, cuando se convierte en un problema. La colaboración público-privada, si yo lo que busco es que sea sustentable, si ponemos en marcha una medida, por ponerte un ejemplo, nosotros hemos puesto en marcha una medida, que es una medida estrella en la Comunidad Valenciana, que ahora la hemos extendido a la región de Murcia, de convertir todo lo que es la huerta en sumidero de carbono.
Estamos ayudando a los agricultores a convertir en su invernadero de carbono para que siga haciéndose, no se abandone el mundo rural, se siga explotando esa huerta valenciana o ese campo de la región de Murcia, el campo de Cartagena, se siga explotando y sea rentable también para los agricultores porque puedan tener un beneficio. Pero evidentemente, para poder poner en marcha ese modelo y para que eso no sea la cultura del pelotazo y que hagamos algo que a los 3 minutos vayamos todos para ver si sacamos unos créditos y cuánto nos dejan los créditos, hacemos un modelo que sea sustentable en el tiempo, que tenga el retorno, que pague todos los gastos. Y ese es un poco el modelo. El mercado de la sostenibilidad, que también es un mercado válido y rentable, ¿no? Efectivamente. Pero el mercado, una de las cosas que, porque si decimos mercado, vamos a tener muchísimas protestas respecto al mercado. No tenemos que hablar de mercado en sí, como lo conocemos, sino simplemente reconocer el trabajo que hace la población rural manteniendo el ecosistema como lo está haciendo. Es decir, todo esto tiene que generar una economía verde. Si no hay un flujo financiero, nos tenemos que olvidar de esto, porque esto se abandonará en 3 días. Ahí es donde iba. El mercado es el flujo financiero. Lo que pasa sí, es que pero la palabra mercado, la palabra mercado tiene una connotación sí, negativa. porque el mercado, biodiversidad, aquí podríamos... Los créditos de biodiversidad, ¿no? Hay una regulación. Yo entiendo lo que ella quiere decir. Parece que suena como a negocio puro y duro, más que realmente a lo fundamental que está detrás, ¿no? Que es esa compensación, ¿no? Al final la gente lo que tiene que entender es que realmente el poder apostar por ejemplo, compensar una huella de carbono que no le va a suponer un coste, sino que al revés no va a tener que hacer un gran ingreso porque ese ingreso se va a revertir. Yo creo que es lo que tiene que entender al final el empresario, ¿no? Pero no solo en huella de carbono, sino en todos los servicios ecosistémicos. Sino como todo lo que vayas a hacer con una especie o todo, o sea, ahí al final todos ganan, ¿no? Tú realmente estás... pero incluso a nivel de bienestar, no solo de negocio. Por ejemplo, una de las cosas con las que trabajamos nosotros, que es con la conservación de especies tan importantes como tortugas marinas, que de hecho también en mi área se dirige ese proyecto, a nadie le gusta en sus playas, o sea, todo el sector turístico de las playas, sabéis que además en Andalucía tenemos un gran problema ahora mismo con medusas. Están apareciendo y eso hace que mucha gente ya esté cambiando su destino turístico a otras líneas de costa en las que no se ven medusas. Lo que hay detrás de esa proliferación de medusas es que están desapareciendo tortugas. Entonces, al final es que, ¿por qué no una zona costera, ¿no? O el sector turístico, hotelero, invierte en eso? Porque al final le va a repercutir en que la gente vuelva a su playa, porque si tú haces conservación y trabajas en conservación de tortugas, vas a tener muchas menos medusas en tu playa, porque son el alimento, las tortugas se alimentan de medusas, menos depredadores, una proliferación masiva de medusas. Más calentamiento en el agua, más todavía. Entonces, claro, es también que el que te compense de alguna manera que a la larga, aunque no sea una cosa inmediata, sí vas a salir beneficiado de invertir en conservación, en el sector rural, en una especie salvaje, No quiero monopolizar el tema, pero por ejemplo, estamos mezclando 2 conceptos que vienen muy bien de cara al debate, porque habría que explicar primero por qué viene ahora este ímpetu o esta inquietud de repente por invertir en biodiversidad, por los famosos créditos de biodiversidad. Viene sencillamente porque la Unión Europea, que en todas las cumbres del clima es verdaderamente el actor más importante, aunque no lo parezca, pero lo es. En este caso el mercado europeo domina muchísimo. La Unión Europea tiene un papel proporcionado en las cumbres del clima. Yo lo puedo avalar porque estoy en esas cumbres y lo puedo decir que la Unión Europea tiene un papel muchísimo más importante que China y que Estados Unidos, porque China y Estados Unidos al final establecen la geopolítica. Al final, cuando se va a cerrar el acuerdo, las 4 limitaciones que tiene que tener el acuerdo o las velocidades como las vamos a marcar, las terminan marcando China y Estados Unidos. Eso está claro. Pero, ¿qué voy a decir con esto? Pues que la Unión Europea pues, ha considerado que el tiempo de la cultura de la zanahoria ha terminado y estamos en el tiempo de la cultura del palo. Y toda la financiación europea va a caminar a que cumplamos con nuestros compromisos. Y en esos compromisos que tenemos que cumplir, tanto en materia de sostenibilidad, pues aparece que hay un verdadero problema del abandono de la biodiversidad. Y se demuestra científicamente que la biodiversidad tiene que ser un valor
que tiene que estar en esa ecuación. Como tiene que ser un valor que tiene que estar en esta ecuación, pues aparece pues, que hay una oportunidad donde las organizaciones tienen que invertir su responsabilidad social en esa biodiversidad y, como todo en la vida, pues siempre hay gente que entiende que eso también es una oportunidad de negocio. Y entonces, donde estamos las empresas que llevamos muchos años apostando por la biodiversidad es a respetar que para desarrollar eso, si el sistema sea autosustentable y genere riqueza y genere beneficios y genere que los interlocutores, el señor que mantiene el bosque, el señor que mantiene la agricultura, pues cobre y que los señores que participan en certificar que eso se hace bien, también se cobren sus honorarios, pero que no se convierta en un negocio desde el punto de vista de que yo monetizo algo y lo vendo a cualquiera con tal de decir que es que esto vale tanto porque es más bueno que aquello que está en el otro lado. Entonces, lo que estamos intentando es aportar conocimiento científico para, con ese conocimiento científico, realmente cuando se quiera medir la inversión en biodiversidad, se esté midiendo porque yo me he comprometido. ¿Por qué me he comprometido como organización? Pues posiblemente, para que nadie se equivoque, porque las directivas europeas me exigen que me comprometa en eso para poder tener en mis cuentas una serie de indicadores que luego me van a permitir, por ejemplo, acceder a concursos públicos o acceder a financiación. Por eso lo hago, no me lo hago por otro motivo, con lo cual, como organizaciones empresariales, funciona porque la cultura de la zanahoria se ha convertido en la cultura del palo. Los que estamos entre medio de todos esos temas somos los que tenemos que intentar, entre el mundo científico, entre los que llevamos muchos años invirtiendo en biodiversidad, que eso se haga correctamente para que el modelo, aunque genere un beneficio, sea porque el modelo sea autosustentable. Y eso es lo que estamos intentando. Esa regulación, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, la tiene muy clara. Así es, y es verdad que es que hay un gran abanico de posibilidades entre una inversión altruista, como empezó la responsabilidad social corporativa en un inicio. Yo cuando empecé a trabajar en estos temas en la administración, las empresas venían a ti pidiéndote espacio para plantar para hacer sus hitos de responsabilidad social corporativa. Aquello no se medía exactamente, luego viene el mercado de carbono, los proyectos de absorción, la compensación, ya medimos esa compensación de carbono en plantación. Pues empezó a todo el mundo a querer plantar en cuanto empezamos a medir. Entonces, con esto quiero decir que el altruismo solo no es suficiente. El mercado es el riesgo, efectivamente, ese es el otro extremo. Entonces, ahí hay un intermedio de posibilidades en el que nosotros creemos que la colaboración público-privada pasa por una doble vía. Nosotros obtenemos financiación privada para hacer los proyectos que lleven a los objetivos de las políticas públicas, pero la empresa tiene que poder obtener algo también, porque si no, no sería una colaboración, sería una inversión altruista. Entonces, para que exista esa colaboración, tenemos que poder medir. Es decir, cuando vienen las empresas porque quieren su financiación, porque quieren su proyecto europeo y necesitan esos indicadores ambientales, yo les tengo que poder dar una medida de sus inversiones. Entonces, ahí está, ese es el reto. Ese es el reto. Establecer métricas para que, además de medir carbono, absorción de carbono en plantaciones, que es lo que ahora tenemos más claro. Hemos hecho algún avance también en la compensación de la huella hídrica. Ya se está compensando huella hídrica con métricas que más o menos están admitidas, pero tenemos que conseguir muchas más. Entonces, la métrica de la biodiversidad es la más difícil de todas. Nosotros estamos ahora en la métrica de la selvicultura, que está también más o menos. Está más o menos, esa está encaminada, para que no solo plantemos, sino que también mejoremos lo que ya está. Y a mí me gustaría decir que nosotros, por ejemplo, que aquí tenemos varios proyectos en común, nosotros colaboramos también con los científicos financieros. Y hay que decirlo, científico financiero. Porque siempre nos hemos planteado que el científico es el biólogo, el zoólogo, no. Yo tengo que trabajar con un científico financiero porque estoy valorando unos servicios ecosistémicos que nosotros trabajamos mucho más allá del carbono, vamos mucho más allá del carbono, pero tenemos que trabajar con científicos financieros que nos permitan distinguir entre lo que es un valor económico y un valor financiero, porque cuando hablamos de mercado, el mercado tiene lo financiero, puedes tener un valor económico enorme, pero si nadie te lo quiere comprar, no tienes nada. Entonces, de las métricas de los científicos tenemos que pasar a un valor financiero. Nosotros trabajamos y llevamos mucho tiempo trabajando con financieros,
con el objetivo de dar transparencia a la Administración, que es quien nos tiene que asegurar que lo que estamos haciendo está bien, a las empresas que tienen su responsabilidad de la CSRD, y no solo la CSRD, el TFND, el SBTI, es decir, una serie de normas que están apareciendo, pero tenemos que darle también un valor, porque si no damos valor económico, no le ponemos un precio de euros, la gente no valora lo que es la recuperación del suelo, se cree que ahí está gratis. No, señores, perdemos 10, 20, 25 euros por hectárea todos los años. Creo que estamos hablando de cantidades enormes. Por lo tanto, también dentro de los datos y las métricas, tenemos que trabajar con esos financieros para que nos ayuden a demostrar el valor económico de lo que estamos haciendo. Porque si no es poner leguminosas en el campo y solo te salen florecitas. ¿Cómo valoramos eso sin que...? Porque realmente no es un producto. Ya existen agencias que están valorando todos los indicadores de ESG, pocas, muy localizadas, pero yo creo que existe una regulación que de eso tratéis en la COP28, que luego quiero hablar de ello, pero te quería preguntar qué son las obligaciones CSRD. Para que lo entendamos, los señores, las empresas van a tener más obligaciones de reporte en sus indicadores no financieros, que en los indicadores financieros. Que a partir de ahora tienen que demostrar cuál es su cadena de valor, todos los productos, toda la cadena de valor y todo lo que consumen a lo largo de la cadena de valor. El director de sostenibilidad de una empresa tendrá unas obligaciones abismales, la tiene ya. Abismales, porque de él va a depender determinar unos informes, por decirlo, por explicarlo claramente a la población en su conjunto, unos informes que serán fundamentales para saber si la empresa cumple o no con las indicaciones de la Unión Europea. Si estos señores, por ejemplo, como Juan Luis, firman una falsedad o firman algo que no deben, estos señores ya tienen una obligación y una causa penal. No tienen otra cosa, tienen esto. Una causa penal. No tienen solamente una. Quiero decir a los dos que estáis a hacer las cosas bien, porque si no tenéis un problema. Nosotros hacemos las cosas muy bien. Otra cosa es que las organizaciones estén maduras para que se cumpla con todos los compromisos que adquirimos. Ese es el verdadero caballo de batalla. Pero ahí queríamos hablar un poco, que nos explicaras tú que has estado, por ejemplo, en varias 6 COP, me parece. ¿Qué es la COP que ha sido la COP28? Bueno, vamos a ver. La COP es el nombre que las Naciones Unidas le dio a la Cumbre de las Partes. La Cumbre de las Partes no es ni más ni menos que sentar alrededor de una mesa, teóricamente desde el punto de vista ficticio, porque en esta última COP pues había 90.000 personas, pues es sentar a todos aquellos que tienen algo que decir, tienen que opinar y sobre todo tienen que marcar el camino a futuro. Esta COP28, aunque se haya dicho lo contrario, ha sido la más importante desde la COP de París, muy importante. Ha sido fundamental, ha sido bastante buenos los resultados, aunque algunos no, han sido todo lo contrario, por dos motivos. El primero, porque se ha presentado el primer balance mundial de emisiones realmente ya medido, ¿vale? Y en ese balance mundial pues se ha demostrado que si no llegase por los acuerdos de París, ahora mismo estaríamos en 3,8 grados superando la temperatura y estamos en 1,48, ¿vale? 1,48 del famoso 1,5. Con lo cual, 7 años antes del 2030 ya estamos en el 1,48. Pero también se ha constatado que las medidas que se pueden implantar pueden ayudar perfectamente a reducir. ¿Qué es lo que se pretendía que no se ha conseguido en la COP? Porque se le pusiera de una puñetera vez el punto de inflexión, lo que le llamamos el tipping point, donde íbamos a terminar ya ese techo de emisiones y ya teníamos un techo de emisiones. Y ese techo de emisiones se ha manejado una cifra entre el 2030 y el 2035 pues para que le demos la vuelta a la curva. Pero en la cumbre del clima ha quedado clarísimo que el camino que se está realizando y todo el mundo ha constatado pues que lo fundamental era que el famoso daños y pérdidas, pues el famoso daños y pérdidas ya sabe todo el mundo que cuesta más lo que vamos a pagar por daños y pérdidas por ese fondo que la inversión en el cambio climático. Y entonces todos los países se han comprometido
a acelerar la transición energética, incluyendo los países que en este caso son exportadores o productores de combustibles fósiles. ¿Qué pasa con los países productores de combustibles fósiles? Que están encantados con hacer la transición. Eso mucha gente va a decir, oye, esto que has dicho tú es una barbaridad. No, lo que han puesto es la condición que la financian ellos, porque lo que quieren es, en el nuevo modelo sigo siendo yo el que manda. Solamente eso. Y esa es la geopolítica final. Esos países van a hacer la transición y ahora, por ejemplo, Arabia Saudí, que es el país que más dinero tiene, que más está invirtiendo, pues quiere hacer el apoyo mundial a la búsqueda de las tierras raras, porque otra cosa que se ha hablado fundamentalmente es que ahora mismo tenemos en circulación el 1% de los minerales que necesitamos para hacer la transición energética. Necesitamos un 99% más. Y por lo tanto, por desgracia o por fortuna, para hacer una transición energética necesitamos tecnología. Pero ha quedado demostrado cuál es el camino. Y el éxito de la COP28 es que ha quedado establecido el camino para la neutralidad en carbono en los próximos años. El problema es la velocidad. De todos modos, José Luis, precisamente por esto que decías, la terminología ha levantado mucha controversia, porque esta palabra que se ha elegido para el proceso hacia el fin de los combustibles fósiles, que es transición, phase down en vez de phase out, pues por esto se ha calificado a los resultados de la cumbre como tibios. Claro, es comprensible que si es difícil poner de acuerdo una comunidad de vecinos, pues es mucho más difícil poner de acuerdo 200 países, pero al fin y al cabo la palabra transición pues tampoco dice mucho en las condiciones o en las circunstancias en las que nos encontramos, ¿no? Yo, como he visto bastantes discusiones y la COP, por decir solamente una pequeña explicación, es que tiene 2 semanas. La primera semana es la tecnológica y la segunda semana es la semana geopolítica, ¿vale? En la primera semana, cuando tú ves que las soluciones existen y todo el mundo plantea soluciones, la primera semana es la más enriquecedora porque todo el mundo comparte soluciones, las intercambia, entonces tú ves que realmente la transición es posible, porque se hablan de cosas reales y todo el mundo va a cometer cosas reales. Y cuando llega la semana de la geopolítica, que es la segunda semana, es cuando llega quién va a pagar, digamos, el tema. Y como se discute quién lo va a pagar, sabemos que no se va a conseguir el éxito absoluto, porque en quién lo va a pagar va a haber una serie de obstáculos, va a haber una serie de intereses que van a ralentizar algunas cosas y van a acelerar otras. Pero basta que en la primera semana la tecnología se haya puesto en valor, todo el mundo se comprometa a adaptar esa tecnología. Por ejemplo, una de las cosas que se ha visto en esta COP es que la inversión en energía renovable que se ha hecho en los últimos 10 años es desproporcionada. No pensábamos llegar a los niveles que estamos llegando. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos el cuello de botella de los minerales, pero eso se ha conseguido gracias a la tecnología. Si no hubiese servido las soluciones tecnológicas, los detractores, los negadores del cambio climático sí saldrían victoriosos, porque dirían, eso no es posible, eso no es posible, eso no es real. Gracias a la primera semana de la COP, en todas las primeras semanas de todas las COP, se ven todos los avances tecnológicos, se adoptan todos esos avances tecnológicos y se ve que es posible. Y hoy en día, por ejemplo, y una foto que yo te mandé, es decir, en el pabellón de Arabia Saudí, ellos presentaban el mejor motor de hidrógeno de los saudíes, ya pues están por el hidrógeno y están invirtiendo. ¿Qué quieren? Que la geopolítica del cambio, que lo vamos a hacer, lo vamos a cumplir y se va a cumplir, yo sea el que mande. Ese es el único problema y eso pasa en la segunda semana. Quien paga la fiesta y todo, pero claro, el ciudadano, esto es desde fuera, vemos ahí la COP28, que joder, increíble, como decía nuestra amiga Elvira, hasta los baños son maravillosos, pero ¿cómo llega luego al ciudadano? ¿Cómo notáis las empresas, la Comunidad de Madrid en este caso, cómo notáis esa percepción que tenéis de lo que se ha hablado allí, cómo lo podéis hacer llegar al ciudadano? Bueno, yo es que discrepo un poquito, en tus conclusiones sobre el acuerdo de la COP. La COP ha tenido cosas interesantes, muchas, pero yo creo que, fíjate, mucho más interesante, al menos en mi opinión, ha sido los eventos y reuniones paralelas con empresas, donde se ve todo esto que estás contando y donde se ve que va a venir ya una financiación y una colaboración público-privada muy interesante para nosotros, los que trabajamos en conservación de la naturaleza, mucho más que el propio acuerdo. El acuerdo, al final, yo lo he estado leyendo ayer así, de verdad, buscando, y he visto, corregirme si me equivoco, 3 compromisos firmes únicamente, que ya estaban un poco pintados en el Acuerdo de París, que a mí eso sí me pareció un avance importantísimo, ¿no? Entonces, 0 emisiones netas, hablando de los combustibles fósiles, en 2050.
Ese es firme, pero ya lo teníamos. Triplicar la capacidad de renovables en 2030. El primero no lo teníamos, el primero no lo teníamos, por ejemplo. No teníamos porque había países como India, como Brasil, que se negaban a firmar el fin de... En nuestro caso, Europa va 20.000 pasos por delante en este tema, entonces tampoco es significativo para un ciudadano ni de Madrid ni de España. Otro, el tercero que he visto, si hay alguno más me dices. Duplicar la tasa media anual mundial de mejora de eficiencia energética en 2030. A nivel mundial, efectivamente, puede ser un compromiso. A nivel España o Madrid, esto es nada. Lo teníamos ya y además mucho más ambicioso. Entonces, ¿qué es interesante? Pues que se ve que muchos países ya toman hojas de ruta parecidas a las de la Unión Europea, que efectivamente tira del carro. Yo estoy contigo. A mí me parece muy importante que esta COP ha reconocido el valor de la biodiversidad, y es cuando se ha hablado con palabras en mayúsculas del valor de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos. Teníamos que decirlo claramente, porque si no, todo el mundo habla de naturaleza, y la naturaleza parece Félix Rodríguez de la Fuente saliendo en El Hombre y... No. Los servicios ecosistémicos la biodiversidad y servicios ecosistémicos son fundamentales porque es la comida de la gente rural. Es decir, se ha puesto importancia, se empieza a valorar, y las empresas empiezan a tomar conciencia de: si la cabecera del río no está limpia, yo no recibiré mi agua. Si la cabecera del río me viene con agua contaminada, yo no tendré leche. Empiezan a tomar una conciencia de: si no hay abejas, no habrá polinización. Bueno, cuando decimos abejas podríamos decir miles de... Es decir, las empresas empiezan a realmente darse cuenta que sus recursos dependen de una cadena de servicios ecosistémicos que, si no se cuidan, no lo tendrán. Pero eso ha sido un proceso. O sea, esta cumbre, como habéis dicho, es la conferencia de las partes, que es una reunión, pero va sobre el cambio climático. O sea, cuando empieza en el 92, son cumbres de cambio climático. Y entonces yo he visto ahí progresivamente, o sea, no solo en sino progresivamente en todos los acuerdos anuales, que se va extendiendo el cambio climático y reconociendo su interconexión con otros aspectos del medio, ¿no? Y de pues, el aire, el suelo, el agua, y ahí entra la biodiversidad. Y aparece una cumbre. Pero es progresiva. Sí, pero también hay un... O sea, perdona un momentito. A mí es que me parece súper importante un hecho, y es que se está tomando conciencia cuando ya está el daño. Entonces yo creo que hay un previo que nos estamos saltando, y es que yo pienso que hay un trabajo muy fuerte, porque nosotros es verdad que trabajamos en centros de conservación y es muy fácil allí hacer llegar el mensaje, ¿no?, de protección de la biodiversidad y tal, ¿no? Pero cuando, si tú te lees un currículum oficial de educación, es verdad que cada vez están apareciendo más protección incluso de la fauna autóctona, que es un hecho fundamental, porque es verdad que en casi todos los documentales nos hablan de la ballena, de la orca, del oso polar de no sé qué sitio, ¿no? Aunque aquí también hay ballenas y hay orcas en España, pero que hay un trabajo de educación desde el currículum oficial. O sea, hay un trabajo en la educación formal que ahí hay un vacío muy grande. Entonces, cuando antes estabais hablando, ¿qué sabe el ciudadano de la COP? Pues os aseguro que poco. En realidad, al ciudadano de a pie no le llega la información. O sea, pienso que hay... y muchos de estos ciudadanos acaban en empresas, y muchos de estos chavales son los que luego van a liderar una empresa. Entonces, creo que hay que acercar muchos términos a la ciudadanía, y luego, sobre todo, en el caso, por ejemplo, de las zonas rurales, yo creo que hay un trabajo fundamental de poner en valor lo que hay allí. O sea, de ponerlo en valor a nivel de sensibilización y de conciencia de lo que va a suponer la pérdida de esa zona rural. Y es que eso se desconoce. Si es que yo trabajo con un montón de personas, incluso docentes, que tú les preguntas qué es el cambio climático y al día de hoy no lo saben. Perdona, Víctor. Muy brevemente respecto a eso, es que tengo que hacerte esta pregunta. Estábamos hablando de empresas, estábamos hablando de acercar la información a la gente sobre la cumbre del clima, pero es que al mismo tiempo
este año en la COP de Dubái se ha batido el récord de cabilderos y lobbies al servicio y a sueldo de las empresas de los combustibles fósiles. La directora, que las reuniones con empresas han sido lo más útil. Un campo minado. Pero ¿no? también es que estáis aquí unas personas, unos ponentes que estáis haciendo bien las cosas en educación, en gestión empresarial y en la Comunidad de Madrid en regulación, en esfuerzo. En el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, el esfuerzo de otros años de la COP de París se ha visto ahora implementado totalmente en el Ayuntamiento de Madrid con más de 200 medidas contra las calderas, contra toda la MT que hemos tenido aquí al consejero delegado, pues todo está en emisiones cero. Entonces, ese trabajo que se ha hablado en estas distintas COP, vosotros lo estáis haciendo perfectamente. Entonces, os doy las gracias desde aquí, a nivel personal, desde la Fundación Marqués de Oliva, porque lo estáis bordando. Desde luego, hay que trabajar en la educación, hay que explicar qué es la COP28 y lo que trabajáis ahí. Pero no solo con los niños, es que parece siempre que la educación es con los niños. Es que la educación también, y de hecho ahora se están abriendo ramas, es hacia el empresario también, porque hacia toda la gente que trabaja en una empresa. Porque a lo mejor al final el que toma la determinación es el líder de la empresa de si participa o no en sostenibilidad, pero al final ha de ser coherente la propia empresa. Entonces creo que hay ahí un trabajo de acercamiento a la sostenibilidad y el que entiendan el porqué, porque aparte de esa compensación económica hay un entender el por qué lo estás haciendo. Claro, es además un trabajo que tenéis todos en común, es acercar la información real a las personas sobre el cambio climático, sobre los peligros para la biodiversidad, pero al mismo tiempo estáis luchando contra molinos de viento porque ahí está la influencia contraria, claro, o la influencia interesada que se ha visto en la COP. Bueno, pero yo no creo que sea interesado. Yo creo que estamos hablando de dos cosas y transmitimos mal el mensaje. Y eso estoy totalmente de acuerdo. No formamos ni... Pero, por ejemplo, cuando Irene ha leído los compromisos, los dos primeros, si famoso duplicar las energías renovables y triplicar la eficiencia, no hubiesen sido posible y nadie lo hubiera firmado, si no llega a ser porque en la primera semana se ha demostrado tecnológicamente que ya tenemos la capacidad absoluta para hacerlo. Con lo cual, gracias a que en la primera semana se divulga todo ese conocimiento y se intercambia todo ese conocimiento, estamos en disposición de hacerlo. Luego no transmitimos adecuadamente al ciudadano que la COP es un éxito nada más que porque se pueda adquirir ese compromiso, porque ese compromiso ya sea una realidad y porque ya se haya establecido. Luego no se transmite bien al ciudadano que había un problema de la trampa que nos hacíamos del trilero en la contabilidad, que gracias al informe que se presenta, ya, por ejemplo, en la COP de Bakú de este año, pues tenemos que revisar la hoja de ruta de todos los países para llegar a esa neutralidad. Que los compromisos ya sí que son ciertos, ya hasta países que eran totalmente negativos porque decían yo no voy a parar ahora mi proceso de avance porque usted lo que quiere es que me quede otra vez retrasado, pues ahora resulta que me encuentro que ya tengo que demostrar esa contabilidad, la tengo que presentar en Bakú, tengo que presentar mi hoja de ruta en mi proceso que se ha adquirido que para el 2030 la reducción será del 35% y del 43% en 2035 de todos los países. Ya hay un compromiso de los países que en este caso productores de petróleo, pues hay un compromiso única y exclusivamente de que, vale, ya sabemos que hay un final. Vamos a ver cuándo le ponemos fecha, que es lo que seguimos todavía peleando y discutiendo. Pero realmente lo que no hemos transmitido correctamente es que el mundo se ha dado cuenta, por otro motivo, que se aprobó en la cumbre de Egipto, que cuesta más no invertir en cambio climático y en biodiversidad que esperar a dotar un fondo de pérdida y daño. Y esto es un problema global del mundo, no es un problema local. Y en Europa no somos tan buenos como decimos, porque en Europa vamos por encima también de ese 1,5. Y sin embargo, en Europa... El sexto país más contaminante del mundo, o era Alemania. Efectivamente. Y sin embargo, Europa lidera realmente toda la gestión del cambio climático, porque está imponiendo esa cultura empresarial, de decir, si usted no está por esto, lo va a pagar porque no va a tener financiación. Con lo cual, yo creo que los avances, yo he visto varias cumbres que han sido un poco chocantes por distintos motivos, ¿vale? Sobre todo las de Egipto, pero la de Egipto fue porque realmente en esa cumbre todo lo que se ve en la primera semana, luego geopolíticamente hay que sacar un resultado mucho más positivo. Y en Egipto los egipcios pues no tenían capacidad ninguna de sentar en la mesa a todo el mundo para obligarlo. Los famosos emisores de combustibles fósiles, como puede ser en este caso el país, los Emiratos Árabes,
pues han sido capaces de sentar ya a todo el mundo. Y de hecho Kerry y el responsable chino, que fueron los que firmaron el Acuerdo de París, los verdaderos artífices del Acuerdo de París, Xi Jinping, pues estos han estado allí todas las 2 semanas y en el último momento, cuando parecía que no se iba a llegar a ningún acuerdo, ellos dos desbloquearon el acuerdo geopolítico. Con lo cual el mundo ya se ha enterado por fin y este año el éxito de la COP en cuanto ha habido tantas empresas es porque ya se ha enterado todo el mundo que ahí hay que estar, que ahí hay que dar todo lo que se tenga que dar y que hay que comprometerse. Evidentemente, como todo en la vida, todo... Pero luego hay que hacer los deberes. Es lo que decía Irene, que la Comunidad de Madrid se están haciendo bien. Y como siempre me gusta saltarme el guión, por ejemplo, aquí estáis expertos en agua, mirad los problemas que hay graves en España en algunas zonas, sobre todo en Cataluña. Aquí en Madrid se han hecho los deberes en agua, vosotros en Valencia y Murcia estáis haciendo los deberes, ahora estáis también en Huelva. O sea, ¿qué problemas tenemos con el agua? Habría que hacer una COP de 29, 28 plus del agua o algo tendríamos que hacer del agua. Y la habrá y encima tendremos que pagar. A mí una cosa que me gustaría decirte es que las escuelas de negocios, no ya las universidades, sino las escuelas de negocios, las que forman a los CEOs, los directores de sostenibilidad y demás, ya se lo han planteado. Mi escuela donde yo me formé ya tiene un instituto de sostenibilidad, que nosotros colaboramos con él, ya tiene un instituto de sostenibilidad para que un científico financiero, volvemos a lo mismo, que no es una persona interesada, sino que son profesores especializados en finanzas y por lo tanto pueden hablar de finanzas verdes y evitar el greenwashing, que eso es una de las cosas que queremos, expliquen a los CFOs de las empresas por qué es tan importante y para que se entienda desde un punto directivo por qué estas medidas se toman, que no son simplemente por la zanahoria y el palo, sino por la propia sostenibilidad de la empresa en el tiempo. Daros cuenta, si Pascual no tiene agua en la cabecera del río, no tiene vaca. Y si no hay vaca, no hay leche. Es una cosa muy sencilla. Pascual a lo mejor está en la parte de abajo, el río está muy por encima, pero... Sí, es sencillo. Si lo haces bien, si regulas bien y los empresarios trabajamos bien y los ciudadanos cumplimos, es más sencillo. El problema es que no lo hacemos. Pero además es que hay un hecho importante en lo que dice ella, es que yo creo que la gente solo actúa, o sea, no debería ser así idílicamente, pero la gente solo actúa cuando realmente tiene una repercusión consigo misma, si no, no da ese paso. O sea, al final para cambiar algo es cuando tú te das cuenta que te va a afectar a ti, o bien sea económicamente o bien sea personalmente, y es ahí cuando ya arrancas a la actuación y dices, ostras, ya me he dado cuenta que esto si no va a arruinar mi negocio, pues tengo que hacerlo, sí o sí, o ya me he dado cuenta, y entonces cuando realmente tiene un interés es cuando la gente da el paso, que a lo mejor no debería ser así, en un mundo idílico deberíamos dar el paso porque sí, pero bueno... Yo voy más allá, yo creo que no basta solo con ese interés y con entender que ese recurso es fundamental para tu actividad. Ahí tenemos esa figura, y lo has dicho, y creo que es muy interesante, esa figura del experto en mercados y sostenibilidad, que es un financiero, evidentemente, que tiene que hacer de nexo de unión entre empresa y objetivos políticos o políticas públicas o como lo queramos llamar, porque es eso, o sea, al final necesitamos que la empresa incorpore estos objetivos y estos compromisos y estas inversiones como parte de su actividad, y la empresa no lo va a hacer porque sí, porque necesita el recurso, la empresa lo va a hacer porque necesita financiación, por ejemplo. Y transparencia. También. Porque transparencia. Es que es que esa es la clave para hacer las cosas bien. ¿Cuándo hacemos las cosas bien? No solo cuando tenemos esa necesidad, sino cuando nos reporta algo en general, porque es que el mundo es así y la vida es así y las empresas no están aquí para perder dinero, si no, no existirían. Es que tú has puesto el ejemplo del agua, ¿vale? Y vamos a hablar del agua. No solamente por dar una cifra. Esto es un país con estrés hídrico crónico, con lo cual no vamos a cambiar ese estrés hídrico crónico. Bueno, sí podemos cambiarlo con la biodiversidad, podemos recuperar muchos espacios naturales que por esa capacidad, digamos, de absorción de la humedad, pues consigamos que cambiemos un poco, porque eso también hay varias inversiones importantes, pero llevándolo a la parte práctica. Este país, hace 10, 12 años, en las redes de abastecimiento se perdía un 40% del agua. Es decir, ahora, por ejemplo, estamos inmersos todas las empresas
en unos planes de unos PERTE, planes especiales de digitalización, pues para incorporar la tecnología. Y nosotros en Valencia en el año 2014 empezamos la implantación de esa tecnología en la gestión del agua, y Valencia está reconocida, en este caso por la Unión Europea, por Eurostat, porque es la única que tiene medición al día de hoy en tiempo real, como la mayor eficiencia hídrica en tiempo real, con el 91,5%. El agua es un bien físico que transportamos por tuberías que se pueden romper, pero si se rompe yo la paro inmediatamente. Quiere decir que la tecnología y la inversión es lo que realmente hace que podamos tener, en este caso, la mayor eficiencia posible y la mejor tecnología para no desperdiciar un recurso. Y por eso, si no, en Valencia tendríamos el problema de sequía que tiene todo el mundo. No tenemos el problema de sequía porque hemos invertido y tenemos una capacidad de gestión de los recursos hídricos tremenda. Bueno, pues lo voy a llevar a la parte que tú has comentado. A eso había que ponerle valor. Y siempre nos hemos encontrado con el problema y el dilema de entender muy mal lo que es un servicio público. Un servicio público significa que el agua es un bien de dominio público que es gratis, pero ponerla en tu casa en calidad y cantidad suficiente es lo que vale dinero. Y esa calidad y cantidad suficiente usted tiene que invertir pues para que se haga correctamente. Si nos apoyamos, en este caso, en el experto financiero, le podemos ya decir a la gente qué cuesta realmente el hecho de que si no hubiéramos hecho esa inversión, ¿cuánto costaría ahora no tener agua para la actividad industrial, para la actividad personal, para la actividad económica, el turismo, por ejemplo? ¿Qué estaría costando? Gracias a que le hemos podido poner valor, podemos decirle al ciudadano, si no hubiéramos hecho estas inversiones, estaría... Pero eso se hace las cosas bien. Eso es transparencia, tiene la palabra. Estamos hablando también de biodiversidad, aprovechando ese ejemplo, es que vamos a empezar a decirle a la gente cuánto va a costar la broma de no gestionar correctamente la biodiversidad. ¿Qué te va a costar? ¿Cómo te va a afectar en tu día a día? ¿Cómo te va a afectar en tu vida? ¿Cómo te va a afectar comprar productos de otra parte del mundo? Y, por ejemplo, ya para terminar y enlazar, y la Unión Europea también ha establecido un mecanismo para preservar que el Paganini de este tema, que es el ciudadano europeo, pague adecuadamente, que significa... Si yo compro un producto de fuera de la Unión Europea, voy a pagar por las emisiones de carbono que trae de fuera, el mecanismo de frontera. Con lo cual, si yo estoy haciendo que mis empresas sean competitivas, las empresas europeas van a vender productos neutros en carbono, y eso es lo que va a conseguir la Unión Europea, que van a ser más baratos que traer un producto de otra parte del mundo. Porque si el de parte del mundo va a tener que pagar las emisiones que tiene. Yo lo que os voy a invitar es que se nos vaya el tiempo. El colofón. Os voy a invitar en marzo por el Día Mundial del Agua, si no me equivoco es el 21 o el 22 de marzo, lo tendremos que hacer antes porque tendréis muchos compromisos. No una COP del agua, pero sí a un diálogo sobre el agua, sobre ese bien que algunos sí hacéis bien las cosas. Y como decía la directora, creo que hay un diálogo muy ameno en el que hemos intentado explicar a nuestros seguidores de la Fundación Marqués de Oliva qué es la biodiversidad. Y yo quiero, excepto que me queréis dar un minuto, si me queréis dar un minuto cada uno final y ya cerramos, si os parece. Una conclusión breve. Una conclusión. Para mí es muy importante que estudiemos los flujos financieros de todos los servicios ecosistémicos. Aunque sean bienes públicos, se tendrá que saber cuánto cuesta el agua en la cabecera de los ríos, porque si no, no lo valoraremos nunca. No, yo no digo que se vaya a mercadear con ello, pero debemos saber cuánto cuesta, porque así la gente lo valorará mucho más. Se tienen que crear flujos financieros, tiene que llegar dinero a los custodios del territorio, que es la población rural. Susana, por ejemplo. Sí, estoy de acuerdo con eso que dice la compañera, y aparte también creo que hay una labor importante de sensibilización y de acercar esto a la ciudadanía de a pie. O sea, de poner también en valor que cada persona en el fondo es un empresario. O sea, es lo que decía antes Juan Luis, ¿no? O sea, en tu casa también tú eres empresario de tu agua, del agua que tú consumes. O sea, entonces no solo tratar a la empresa como una gran empresa, sino que transformar a cada persona en ese empresario de biodiversidad que estamos buscando todos para que realmente se involucre en esa preservación de la biodiversidad a futuro. Es que si no, quiero decir, o sea, y que de ello recuerde todo el mundo que depende de nuestra vida, ¿no? Juan Luis.
Pues mira, yo sería agradecerle de estar aquí, pero por lo siguiente, porque si hiciéramos programas como este muchos días y pudiéramos debatir como hemos debatido y podríamos dar ese punto de vista de lo que realmente estamos haciendo o dejamos de hacer para que el mundo cambie. Y la gente lo que tiene que ver es que el mundo puede cambiar, que es posible vencer en este caso lo que es la emergencia climática, tenemos capacidad en el mundo para hacerla y que cuando no cambia la geopolítica es que posiblemente estamos cada uno en nuestra casa, metidos en nuestro mundo, creyendo que es un problema que tienen que resolver los demás, no que es un problema que tenemos que resolver todos, incidiendo y muchas veces eso no se hace porque no tenemos el conocimiento. Por lo tanto, agradecimiento a que se hagan este tipo de eventos por la difusión que tienen y por donde puede llegar y por donde la gente puede entender que realmente lo único que tenemos que hacer es ponernos todos de acuerdo en que esto es un objetivo global de todo el mundo. Esto no es un objetivo de otro que lo va a resolver, no. Esto es un problema que nos empieza a afectar, en España nos afecta con la sequía, nos va a afectar cada vez más con las islas de calor, vamos a tener cada vez más problemas. Bueno, pues tenemos que poner las soluciones entendiendo que estamos trabajando, no desde el punto de vista de que eso lo arreglarán otros. No, empezando por nosotros mismos, mirándonos al espejo. Irene, un minuto, por favor. Pues a mí me gustaría terminar con un gran reto. Me gustan los retos, optimista, pero hay un gran reto por delante que me parece importante y me gustaría destacar. Ya que tenemos marcada la hoja de ruta, hemos conseguido que todo el mundo se alinee con unos objetivos y unos caminos más o menos comunes e importantes. Hemos puesto la biodiversidad en el mapa, es verdad. Pues ahora tenemos el reto de hacer que esa colaboración público-privada pueda existir y se articule para hacer las cosas bien, que es importantísimo. Tenemos que hacer las cosas bien y aprovechar estas oportunidades. Y nos faltan las métricas, que es mi reto. Creo que de la mano de estos expertos financieros tenemos que conseguir medir todos esos aportes a la mejora de la biodiversidad, a la mejora del agua, a la mejora del suelo, a la mejora del aire. Pues es nuestro gran reto. José, muchísimas gracias. A ti, y a vosotros. gracias por haber venido a los Diálogos Marqués de Oliva. Muchas gracias. Muchas gracias.